Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes un día más. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso, o al menos lo estén empezando con la mejor energía posible. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de algo que está incendiando las redes sociales. Algo que involucra a dos personas que amamos, dos talentos turcos que nos han robado el corazón, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si lo adivinaron, vamos a sumergirnos en todo este drama, en toda esta polémica que ha surgido alrededor de Hande y, bueno, el único crimen que parece haber cometido, según la perspectiva de algunos. Pero antes de que empecemos a desglosar todo esto, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, si es la primera vez que se topan con este canal, por favor, denle al botón de suscribirse. No se arrepentirán. Aquí encontrarán chismes jugosos, análisis profundos y muchísimo amor por las series y películas turcas, y por supuesto por nuestros actores favoritos. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete. La situación es la siguiente: Hande Erçel ha estado en el ojo del huracán desde hace un tiempo. Siendo una de las actrices más populares y queridas de Turquía, también es inevitable que reciba críticas. Pero en esta ocasión, parece que las críticas se han intensificado y se centran en algo muy específico: su relación, o más bien, su falta de relación con Kerem Bürsin después de su ruptura. Para ponerlos en contexto, Hande y Kerem fueron la pareja del momento. Su romance en la pantalla en la serie Sen Kalkam se trasladó a la vida real, y durante un tiempo, fueron la personificación del amor. Nos tenían a todos suspirando, documentando cada foto, cada aparición pública, cada interacción en redes sociales. Eran adorables, químicos y parecían muy felices juntos. Pero como suele suceder, las cosas no siempre son como las vemos desde afuera. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin. Y aquí es donde comienza la controversia. Desde la ruptura, Hande ha sido vinculada con diferentes personas. Se le ha visto saliendo con alguien más, y ahí es donde algunos fans, digamos dedicados, han comenzado a criticarla duramente. El crimen, según algunos, es que Hande ha osado seguir adelante con su vida. Que ha osado encontrar felicidad en otros lugares. Que ha osado no quedarse estancada en el pasado, esperando a que Kerem regrese. Y aquí es donde yo tengo que intervenir, porque honestamente me parece absurdo. ¿En qué momento decidimos que tenemos el derecho de dictar cómo alguien debe vivir su vida amorosa después de una ruptura? ¿En qué momento nos convertimos en jueces y verdugos de las decisiones personales de alguien, especialmente cuando se trata de amor? Hande es una persona con sentimientos, con derecho a rehacer su vida, a enamorarse, a ser feliz. No le debe nada a nadie, y mucho menos a quienes pretenden que viva según sus expectativas. El hecho de que haya tenido una relación pública con Kerem no significa que esté obligada a mantener luto eterno por esa relación. Además, ¿por qué todo el escrutinio recae sobre Hande? ¿Acaso Kerem no tiene derecho a seguir adelante también? ¿Por qué no vemos el mismo nivel de críticas dirigidas hacia él? Esto me parece un claro ejemplo de doble moral y, francamente, un poco de machismo disfrazado. Es importante recordar que las relaciones terminan. A veces las cosas simplemente no funcionan, por más que queramos que sí. Y eso no significa que alguien sea culpable o que haya hecho algo mal. Simplemente significa que las cosas no estaban destinadas a ser. En lugar de criticar a Hande por seguir adelante, deberíamos celebrarla por ser valiente, por no tener miedo de volver a amar, por no dejar que el pasado la defina. Deberíamos apoyarla en su camino hacia la felicidad, sea cual sea ese camino. Y hablando de Kerem, creo que también merece respeto y apoyo. Él también está siguiendo su propio camino, y estoy segura de que quiere lo mejor para Hande, incluso si eso significa que no están juntos. Creo que es hora de que dejemos de romantizar la idea de que las parejas que nos gustan en la pantalla deben estar juntas en la vida real. Es hora de que entendamos que la vida de las celebridades es mucho más compleja de lo que vemos en las redes sociales. Y es hora de que les demos el espacio y la libertad para vivir sus vidas como mejor les parezca. Así que, por favor, paremos con la negatividad. Dejemos de juzgar a Hande por sus decisiones amorosas. En cambio, enfoquémonos en celebrar su talento, su belleza, su éxito y su derecho a ser feliz. Y hablando de talento, no olvidemos que Hande es una actriz increíble.
Ha demostrado su versatilidad en una variedad de roles, y estoy segura de que tiene un futuro brillante por delante. Sigamos apoyando su trabajo y admirando su profesionalismo. En resumen, mi gente, creo que todo este drama alrededor de Ande es innecesario e injusto. Ella no ha cometido ningún crimen. Simplemente está viviendo su vida, como todos nosotros deberíamos tener la libertad de hacer. Así que por favor dejemos de lado el juicio y el escrutinio, y enfoquémonos en el amor y el apoyo. Apoyemos a Ande en su camino hacia la felicidad, y respetemos sus decisiones personales. Eso es todo por hoy, mis amores. Espero que este vídeo les haya hecho reflexionar un poco sobre este tema. Gracias por quedarse hasta el final. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles los puntos principales de este vídeo. Ande no ha cometido ningún crimen al seguir adelante con su vida después de su ruptura con Kerem. Todos merecemos la libertad de amar y ser felices. Y es importante que dejemos de lado el juicio y el escrutinio, y enfoquémonos en el apoyo y el respeto. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, déjenme un like y compártanlo con sus amigos. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Tienen una perspectiva diferente? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y recuerden, mis amores, sean amables, sean respetuosos y sean felices. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y no se olviden de darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen. Que aún hay mucho más que analizar. Como dije antes, este drama Ande Kerem nos da para largo. No podemos simplemente quedarnos con la superficie. Hay que bucear en las profundidades del fandom turco y desentrañar las raíces de esta controversia. Primero quiero hablar sobre la cultura del fandom en Turquía. Es intensa. Los fans turcos son increíblemente apasionados, leales y comprometidos con sus ídolos. Esto, por supuesto, es algo hermoso. Es genial ver a la gente tan entusiasmada con el trabajo de otros y dispuesta a apoyarlos incondicionalmente. Pero como todo en la vida, el exceso de pasión puede ser perjudicial. A veces esta pasión se manifiesta en un comportamiento obsesivo, posesivo e incluso tóxico. Algunos fans sienten que tienen una especie de derecho sobre la vida personal de sus ídolos. Creen que los conocen íntimamente, que saben lo que es mejor para ellos y que tienen la potestad de opinar sobre sus decisiones. Y lamentablemente algunos incluso se sienten con el derecho de acosar y atacar a aquellos que consideran que están perjudicando a sus ídolos. En el caso de Ande y Kerem, esta dinámica se magnificó por el hecho de que su romance surgió en el contexto de una serie de televisión muy popular. Senkal Cup fue un fenómeno global. La química entre Ande y Kerem era innegable, y los fans rápidamente se enamoraron de su relación en la pantalla. Cuando su romance se hizo realidad, fue como si un cuento de hadas se hubiera hecho realidad. Los fans se sentían parte de su historia, como si fueran amigos cercanos que estaban celebrando el amor verdadero. Pero cuando el cuento de hadas llegó a su fin, la decepción fue enorme. Y algunos fans no pudieron aceptar que Ande y Kerem no estuvieran destinados a estar juntos para siempre. Se sintieron traicionados, engañados y abandonados. Y en lugar de procesar sus sentimientos de una manera saludable, decidieron culpar a Ande por el final de la relación. Es importante entender que este tipo de comportamiento no es exclusivo del fandom turco. Lo vemos en todo el mundo, en diferentes culturas y en diferentes contextos. La diferencia es que en Turquía la cultura del fandom es particularmente fuerte y vocal, lo que hace que este tipo de situaciones sean más visibles y más intensas. Pero volviendo a Ande, creo que es fundamental que reconozcamos el impacto que este tipo de acoso puede tener en la salud mental y el bienestar emocional de una persona. Ande es una figura pública, sí, pero también es un ser humano. Tiene sentimientos, tiene vulnerabilidades y tiene derecho a vivir su vida sin ser juzgada y acosada constantemente por personas que creen que saben lo que es mejor para ella. Imagínense por un momento estar en sus zapatos. Imaginen tener millones de personas opinando sobre cada aspecto de su vida, criticando sus decisiones, juzgando su apariencia y acosándola por sus relaciones personales.
Sería absolutamente agotador, frustrante y devastador. Y aquí es donde entran en juego los medios de comunicación. Los medios tienen una responsabilidad enorme a la hora de informar sobre este tipo de situaciones. Pueden elegir perpetuar el drama y la negatividad, o pueden elegir promover el respeto, la empatía y la comprensión. Lamentablemente, muchos medios optan por la primera opción. Saben que el drama vende, que el chisme atrae clics y que la controversia genera atención. Y en su afán por obtener beneficios, no dudan en explotar la vida personal de las celebridades, sin importar el daño que puedan causar. Es por eso que es tan importante que nosotros, como consumidores de medios, seamos críticos y exigentes. Debemos exigir que los medios informen de manera responsable y ética, que respeten la privacidad de las personas y que no contribuyan a la cultura del acoso y la negatividad. Además, es importante que recordemos que las redes sociales son un arma de doble filo. Si bien pueden ser una herramienta poderosa para conectar con personas de todo el mundo y para compartir información y opiniones, también pueden ser un caldo de cultivo para el odio, el acoso y la desinformación. Es fundamental que usemos las redes sociales de manera responsable y consciente. Debemos evitar participar en discusiones tóxicas, debemos denunciar el acoso y el odio, y debemos promover el respeto y la empatía en línea. Y por último, pero no menos importante, es fundamental que apoyemos a Ande y a todas las celebridades que están siendo víctimas de acoso y juicio público. Debemos hacerles saber que no están solas, que hay personas que las apoyan y que creen en su derecho a vivir sus vidas como mejor les parezca. Podemos hacerlo comentando en sus publicaciones, enviándoles mensajes de apoyo y compartiendo sus proyectos. Podemos hacerles saber que valoramos su talento, su trabajo y su humanidad. En resumen, mi gente, este drama Ande Kerem es mucho más que un simple chisme de celebridades. Es un reflejo de una cultura de fandom tóxica, de una cultura mediática irresponsable y de una cultura social que a menudo es cruel e implacable con las mujeres. Es hora de que cambiemos esta cultura. Es hora de que promovamos el respeto, la empatía y la comprensión. Es hora de que dejemos de juzgar y acosar a las personas por sus decisiones personales. Es hora de que apoyemos a Ande y a todas las celebridades que están siendo víctimas de acoso y juicio público. Y recuerden, mis amores, sean amables, sean respetuosos y sean felices. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y no se olviden de darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima.